Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí esperando un poco los invitados, a ver si se van sumando poco a poco. Recordemos que estamos dentro del ciclo de charlas Hablar con Cabeza. Este es el segundo día de estas charlas. Voy a intentar, no lo prometo, voy a intentar de hacer una charla a la semana. Recordemos que la semana pasada lo hicimos de cefaleas, muy interesante, con Jesús Rubio. Y, y esta semana vamos a hablar, como ya hemos comentado a lo largo de esta semana, sobre oclusión y postura. Ya veo que por aquí ya tengo alguno. A ver si consigo añadirlos. A ver. Ahí hemos probado con Marc. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días. A ver si me... ahora está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mm? Muy bien, bueno, es la primera vez que vamos a hacer el juego A3. Es mi primera vez ahí probando cosas, a ver que no se me rompa nada. Bueno, tú Ah, serás el técnico de esto. Yo voy contestando lo que me digas y porque soy muy tonto con claro. este asunto. ¿Mm? A ver, voy a mirar si se ha unido ya Fernando. A ver, ahí estamos. Muy bien, ahora el invitado. Y ahora vamos a la espera un poquito. ¿Dónde estás, Marc? ¿Estás en Barcelona? ¿Dónde estás Sí, no, localizado? yo estoy en Barcelona, aquí en Gracia. ¿Mm? Vale, Tú estás muy en bien. Gerona, ¿no? Me han dicho por ahí. Exacto, sí, sí, estoy en Girona y bueno, el que está más lejos, ahora aquí se ha unido, es Fernando. Oh, Fernando. ¿Mm? A ver, la cámara. A ver, ahora, muy bien, perfecto. Muy bien, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? No se te escucha, no sé si estás hablando o no. Ah, vale, muy bien. Sí, sí, Barcelona, Girona y no sé si San Sebastián o no sé dónde No, está Fernando. está en Tarragona, creo, por ahí. Ah, muy bien, Tarragona. Bueno, tampoco lo sé seguro, ¿eh? No se te escucha aún. Los... no se te escucha. O al menos yo no te escucho. Yo tampoco, ¿eh? A ver, que no sea algo. Yo creo que no soy yo, No, es pero él, como... seguro. Sí, ¿no? A ver. Bueno, yo no he hecho nada. Arriba hay un micro que a lo mejor hay que tocarlo. Yo no he tocado nada, me ha salido automático, pero arriba a la No, izquierda tengo el un... micro, claro. El micro solo es para si tú quieres mutear un poco todo, pues Vale. Ok, está bien saberlo. sí, sí, sí. Bueno, yo no descarto que entre mi mujer con mi hijo por aquí, o sea que ahí sería de colocar el micro en un momento de estos, ¿no? ¿Aún no se te escucha, Fernando? No, nada. Vamos a probar una cosa, tú sí que nos escuchas. Vas a salir, ¿vale? Y vas a salir del directo y vas a volver a entrar y yo te voy a volver a invitar. A ver si de esta forma, pues, se restablece todo. O si no, sales de la aplicación de Instagram y vuelves a entrar a la aplicación de Instagram y a ver si así, pues, nos va bien. Y a malas también puedo hacerlo sin el cable y todo lo que tiene, que lo haga directo con el altavoz del móvil, que a veces es más fácil. Claro, bueno, yo lo hago así. Yo lo hago así Mm. también un poco por comodidad, Sí, yo pero también bueno, cuando la tengo verdad, los cacharrillos estos, pero bueno, que es lo mismo. Porque con el claro, cable pues a mira, veces, no sé. sí, A sí, ver. yo estoy ahí con el trípode y veo que aquí me está deslizando el móvil. Voy a probarlo con la... A ver, por si... a ver. Esto son los directos, ¿eh? A ver si así va mejor esto. Ahí, ahí mejor, perfecto. Vamos a hacer así. Vale, a ver si ya ha llegado otra vez Fernando. He visto, Marc, que eres médico, que eres odontólogo, que eres profesor máster de rehabilitación oral del Autran, ¿lo digo bien? Bueno, Dental sí, Institute. bueno, ahora ya no estoy allí, estaba hasta el año pasado y ahora no, y ahora estoy en el máster de la UCAM, allí
en Málaga. Bueno, dan en Almería, en la universidad, en la UCAM está la base en Málaga. Doy el máster ahí de posturología. Y lo de la Ajá. UCAM lo he estado pues como 15 años, pero hace un año que ya no estoy. ¿Mm? Muy bien, bueno, muy completo tu currículum. Bueno, es un tema que me gusta. ¿Mm? Claro, claro, claro. A ver, creo que le he aceptado. A ver, a ver. No. Vale, está pendiente. Creo que tiene que entrar ahora. Esto al final, Ah, al principio es un poco complicado, luego ya va bien. mm, no parece. Bueno, por los que habéis entrado ahora, tenemos problemas con uno de los invitados, con Fernando. Eh, bueno, con Marc no tenemos ningún problema y con Fernando esperemos que no dure el problema de conexión. Si tenéis más conocimiento que yo es la primera vez que lo hago a una charla a tres. Mira, aquí veo que no se puede unir. Vale, pues a ver, te invito yo. A ver. ¿Quieres que me salga? Espera, que lo he invitado yo y si no, lo que vamos a hacer es, vamos a salir todos. A ver, ahora. ¿Me escucháis? Ahora ¡Hombre! sí. ¡Eh! Coño. Bueno, por fin. Bueno, muy bien. Venga, a ver, si ¿me seguís escuchando? Sí, sí. Sí, todo bien, Venga, perfecto. estupendo. Ha venido aquí el apoyo logístico. Claro, claro, siempre viene bien. Muy bien. ¿Por dónde paras? Que estamos hablando con Marc, a ver si estabas en Tarragona o por dónde estabas. ¿Dónde estás Que, actualmente? que os decía que yo como Indurán, ya soy ciudadano del mundo. Trabajo, trabajo entre el País Vasco y Tarragona, Reus. Sí, Ujú. sí, sí. Vale, en Reus, ¿no? Que no es Tarragona, ¿eh? Bueno, ya sé que no, ¿no? Pero Tarragona Bueno, capital, provincia. Sí, Tarragona lo he dicho yo, ¿eh? sí, sí. Entonces sí, estoy por aquí, sí, sí, sí. Muy bien, pues bueno, estaba empezando un poquito a presentar a Marc y me faltaba un poco, bueno, tu presentación. Así, a grandes rasgos, Fernando es fisioterapeuta, es osteópata, es kinesiólogo y supongo que nosotros somos de las personas como inquietas en siempre intentar de aprender y en constante formación. Entonces, creía interesante pues invitaros un poco por los proyectos que estáis haciendo en Barcelona y creo que en otras ciudades también. Sobre la relación entre la oclusión, la mandíbula, la postura y el enfoque que se puede dar tanto de disciplinas más relacionadas en el mundo de la odontología como para otros profesionales que nos dedicamos en todo este mundo, como podemos ser fisioterapeutas, osteópatas y kinesiólogos y demás. Entonces, bien, os hago un poco os doy un poco la bienvenida, ¿no? Este ciclo de charla, que es la segunda charla que hago con el título, el nombre es un poco Hablar con cabeza, porque realmente vamos a hablar en todos estos ciclos que van a alargarse un poco hasta abril, incluso hasta mayo, con el objetivo de intentar de hacer una entrevista semanal, que este es el objetivo. Ya tengo ahora lleno todo el marzo y a principios de abril también ya lo tengo lleno, con distintos profesionales de la salud y aportando conocimiento tanto para profesionales en relación a todos estos temas que vamos a hablar hoy, oclusión y postura, como sobre todo también hablar para y por los pacientes o aquellas personas que se puedan sentir eludidas o afectadas con algún tipo de problema o disfunción que puedan tener. Entonces, sí os voy a pedir, Marc y Fernando, que el vocabulario que vamos a utilizar que sea, digamos, un poco ameno a todos los públicos, tanto a profesionales de la salud como a aquellas personas que lo puedan ver en diferido y que tengan, por ejemplo, pues un problema ocular, o un problema oclusal, o un problema en la mandíbula, o un problema en el pie y que puedan sospechar de que realmente pueden ser tratados por profesionales como nosotros, ¿no? Fisioterapeutas, odontólogos y la unión un poco de estas figuras. Entonces, yo voy a lanzar preguntas, no me voy a dirigir a nadie en concreto, así que el primero que quiera participar y que quiera luego el otro pues también reforzar su respuesta, pues bienvenido sea. Yo tengo preparado mis deberes, ahí tengo mis preguntas de una página por delante y por detrás. El objetivo va a ser durar una hora aproximadamente,
¿vale? El directo va a estar colgado tanto aquí en Instagram como en el canal de YouTube también de Roger Montsant. Y el objetivo también va a ser un poco colgar de vez en cuando alguna perla que hayamos respondido durante este directo a lo largo de varias semanas y van a ser siempre colgadas tanto aquí como en las historias y también van a estar siempre indexadas o linkadas un poco con cada uno de los profesionales aquí presentes, así como en a ver si lo digo bien, RapCat, no, en RapMedic. Rat Médica. Eso, ratmedica.cat, ¿no? Creo, ¿eh? Sí. Bien, entonces, mi primera pregunta que tengo, bueno, yo me presento también para los que no me conozcan. Yo soy también fisioterapeuta, osteópata, he hecho también un posgrado de 4 años de medicina china y bueno, siempre en constante formación y la especialización que estoy más cómodo trabajando y de hecho me estoy formando muchísimo en todo esto es justamente en la oclusión, en la mandíbula, en la ATM y en el dolor cráneo-mandibular. Entonces, un poco ese es el motivo de estas charlas, ¿no? Dar un poco a conocer qué es lo que pasa de hombros para arriba y a quién podemos acudir. Y por eso hemos invitado hoy a Marc Gil y a Fernando Morcillo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿existe una buena postura? ¿Es realmente importante la postura? Puedes empezar, Marc. No, te dejo, que tú de ¿La postura es importante? Bueno, sí o no, depende. Todo depende de cómo estés compensado, ¿no? Hay gente que está muy torcida y no le duele nada. Hay gente que está muy recta y le duele todo. Es igual que los árboles. Al final, la postura, bueno, depende de cómo esté cada uno. No solo a nivel postural, sino a otros factores. Porque entran factores emocionales y viscerales y oclusales. Entonces, depende de cómo esté tu umbral de tolerancia, digamos, tu postura te va a dar problemas o no te va a dar problemas, pero siempre dependerá de tu umbral de tolerancia, es decir, de tu facilidad a enfermar. Claro, Y, ahí... Marc, comenta. yo quería comentar algo que muchas veces y más pues para que lo pueda entender todo el público, que muchas veces estamos como buscando lo que vendría a ser una postura ideal. Una postura ideal que es una cosa, pues como cuando hablas de una estética ideal o de algo que es un concepto Utópico. totalmente abstracto. O sea, muchas veces te matas para buscar una postura ideal y estás descompensando algo que está compensado. O sea, que no hay que obsesionarse con una postura ideal, sino con lo que hay que obsesionarse es con que el paciente no tenga dolor, tenga un umbral de tolerancia alto, quiere decir que pueda responder a todas estas trastadas, hablando claro, que le da la vida, de estrés, un traumatismo, cualquier cosa, y tener capacidad de defenderte. Por lo cual, la postura es una forma que nosotros usamos para cambiar, pues, como cierras unas plantillas, hacemos pruebas, y tú ves cómo cambia la postura. Pero el obsesionarse en una postura ideal, para mí, es un error gravísimo. Claro, y ahí una de las cosas más importantes que habéis comentado un poco los dos es esa capacidad que debería tener la persona sana de adaptarse, ¿no? Entonces, al final, condimos un poco los tres, ¿no? Que no hay una mejor postura que otra. Y yo siempre digo que la mejor postura es aquella que no dura. Y que el cuerpo, si realmente todo ese contexto de dolor, que no solo es una posible lesión del tejido o un posible cambio de estado emocional, como tú comentas, Fernando, que pueda modificar esta postura o podemos adquirir una postura a raíz de unas emociones determinadas, si el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, realmente no existe una buena postura, sino que todas son buenas posturas. Entonces, con esto hacemos un check los tres y podemos pasar un poco al siguiente punto, ¿no? Que es un poquito más, ¿no? Ya no tanto de la postura, digamos, general del cuerpo, sino un poquito más a la postura a nivel de la mandíbula, que es lo que también nos interesa hoy en cuanto a la oclusión. Entonces, si hablamos de captores posturales, para la gente que no lo conozca un poquito, pues al final los captores son aquellos mecanismos que tiene el cuerpo, aquellas partes o segmentos corporales por los que el cuerpo se guía en mantener pues un equilibrio dinámico y constante mantener una horizontalidad de la mirada, una horizontalidad de nuestros centros labrínticos del oído para que no nos desequilibremos, etcétera, etcétera. Si hablamos de ATM como captor postural, ¿cómo podemos explicarle a una persona que realmente la mandíbula puede influir como captor postural a la postura? Mira, yo esto lo tengo, como lo explico muchas veces, lo tengo muy claro. Mira, básicamente, digo como lo explico yo a mis pacientes normal. O sea, nosotros vivimos entre la cabeza y los pies.
Así de sencillo. Los pies, pues tienes una pierna más corta que otra, pues tienes un problema. Y a nivel de la posición de la cabeza, una de las cosas que influye son los ojos, la vista. Según si tienes un problema de estrabismo y tal, pues tienes una diferencia en angulación de la vista. Y si tus dientes no contactan bien, que quiere decir que al cerrar los dientes, al tragar saliva, creas una desviación de la mandíbula, que le pasa a muchísima gente, esto te condiciona la posición de la cabeza. O sea, y como tú cierras, condiciona la posición de la cabeza. Y la posición de la cabeza, claro, si tú tienes la cabeza ahí torcida, condiciona pues toda la columna vertebral y todo, vendría a ser lo que llamamos nosotros una cadena descendente a nivel de la cabeza. Los pies sería otra historia. No sé si me he explicado bien, pero lo veo bastante claro. Sí, mira, yo también voy a explicarlo como se lo digo a mis pacientes. Al final, entre dientes tiene que haber una altura, ¿no? Y cuando esa altura no se da, porque se ha adelantado la mandíbula, se ha retruido o se ha perdido altura entre dientes, lo que está disminuyendo o aumentando es el arco cervical, que está relacionado directamente con la altura de los dientes. Entonces, ahí es cuando, bueno, cuando se aumenta un arco, se rectifica, pues varía toda la postura de la columna, que es como ha dicho Marc. Exacto. Entonces, ahí siempre me aparece un poco la duda en que la evidencia nos habla de que realmente tener una actitud adelantada de la cabeza, como tanto de una rectificación, la última evidencia nos dice que no hay una relación directa entre esta postura de la cabeza y el dolor. Sin embargo, sí sabemos, y la evidencia también nos respalda en esto, que efectivamente mantener la mandíbula y en este caso pues la cabeza adelantada hacia adelante o más hacia atrás, sí condiciona la apertura de esta mandíbula o digamos la calidad de movimiento, un poco lo que apuntaba un poco Marc, ¿no? Entonces ahí sí que podríamos, digamos, empezar a quitar espinas irritativas y situaciones en las que el paciente pues pueda desarrollar o no pueda desarrollar un tipo de dolor. Entonces, un poco aunar, ¿no? Qué es lo que nos dice un poco la evidencia con lo que nosotros evidenciamos en clínica, ¿no? Que al final la unión un poco en este aspecto hace un poco la fuerza, ¿no? Entonces, ahí vamos un poco a la par en esto, ¿no? Que sabemos que la postura de la boca altera la posición de la cabeza y podemos sospechar de, como bien apuntaba Marc, que aquí se puede desarrollar esa cadena que nosotros hablamos, ¿no? Descendente, ¿no? De cómo la mandíbula puede afectar y puede alterar la postura y en este caso pues puede provocar un dolor. Por ejemplo, Marc, ¿qué tipo de problemas nos podría provocar esa posición o esa desviación de la mandíbula respecto al resto del cuerpo o al pie, que antes has comentado el pie? Mira, básicamente nos movemos en un par de ejes. O sea, como decía Fernando, en el plano vertical tú pierdes altura y creas un problema a nivel cervical en este sentido. Pero cuando al cerrar la boca hay alguna pieza que contacta antes que las otras, o sea, cuando tragas saliva, toca una pieza, se crea una torsión mandibular. Es decir, la mandíbula se desvía hacia un lado. Hay muchísima de la gente que nos oye que sabe perfectamente que dicen: no cierro bien, me toca un diente antes, no me siento cómodo, tengo que hacer un movimiento raro. Pues este movimiento raro directamente de principio crea una rotación contralateral de la primera vértebra, por lo cual de principio tienes una limitación en la rotación cervical simplemente por esto de un lado. Y lo que es importante es que nosotros tenemos una tolerancia relativamente grande en sentido antero superior, mucho más pequeña vertical, pero a nivel axial tenemos una tolerancia de medio milímetro. Quiere decir que pequeñas desviaciones de la mandíbula nos pueden dar muchísimos problemas. Problemas de dolor, básicamente problemas a nivel cervical, trapecio, aunque es verdad que se puede relacionar con el cuerpo. Tenemos muchos Fernando, ¿quieres sumar algo? Bueno, sí, es un poquito en la línea, ¿no? Al final la mandíbula es compensatoria del cuerpo, es una articulación movible. Entonces, lo primero que entra por la boca es aire. Entonces, depende cómo esté tu cuerpo posicionado, tú necesitas aire. Entonces, la mandíbula o la adelantas o la retrasas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde salen, digamos, lo que son las clases 3, que es hacia adelante la mandíbula, o las clases 2, hacia atrás. ¿De acuerdo? Y una vez de que, digamos, como tú bien decías, rompes el eje vertical, es decir, la cabeza va para adelante, con los pies, inconscientemente lo que intentas es agarrarte al suelo para no caerte. Entonces ahí generas un pie cabo.
Cosa que si te vas para atrás y rectificas, es decir, si te verticalizas, lo que haces es un pie plano. Pues ahí ya tenemos una relación directa de la boca, en función de cómo esté la boca más adelantada o más retraída, con la cabeza y con los pies. Pero al final es supervivencia, es para no caerte. Exacto, exacto. Entonces ahí podemos evidenciar, ¿no? Muchas posturas que ahora que viene el buen tiempo vamos a ver otra vez durante el verano en las playas y demás, ¿no? Que realmente las personas que tienen tendencia pues, a tener esa protrusión de la mandíbula, esa clase T, como bien comentabas, y una posible pues, cabeza un poco más adelantada, pues hay una relación con las escápulas determinadas, escápula posterior o escápula anterior, entonces hay más giba en la zona dorsal, ¿no? La pelvis se compensa de una forma y ahí luego es cuando se relaciona, como apuntaba Mar también, en esa cadena descendente hasta la altura de los pies. Por lo tanto, me gustaría matizar o hablar un poquito, que tú, Fernando, has empezado, te has soltado un poquito en el tema de la respiración. La respiración va a afectar a la posición de la mandíbula o va a afectar a la calidad, digamos, del movimiento de la mandíbula. Es decir, el diafragma está en relación a la mandíbula y a la oclusión. Pues sí, claro. Sí, bueno, al final, digamos, lo que es la línea mentoniana está con la línea púbica. Entonces, en función de cómo adelante si retriegas la mandíbula, digamos, o aumentas el pectoral o disminuyes, ¿de acuerdo? Entonces, decía, o te encoges o te amplías. ¿Qué es lo que hay que trabajar ahí? Claro, siempre que se trabaja la boca hay que trabajar las cadenas musculares, que están muy relacionadas. Tú lo que no puedes es intentar mover una boca en una ortodoncia o en cualquier tratamiento habiendo una retracción de todas las cadenas, sobre todo la anterior, que es la que más se retrae y más hoy en día, que estamos pues sujetos a móviles, ordenadores, conducir. O sea, no hay nada que haga que nos estiremos. Yo antes de pequeño recuerdo que me solía estirar a las mañanas, ahora creo que ni lo hago, ¿sabes? Tengo que estirar yo. Y cada vez, pues eso, lo que Marc y yo siempre hemos hablado, que vamos un poquito más a la involución. Es decir, estamos encogiéndonos. Entonces, cuanto más nos encogemos, menos trabaja el pulmón, más trabaja el abdomen. Entonces, bueno, al final, con la boca tenemos que hacer lo que buenamente podamos para que entre oxígeno. Entonces, bueno, poco a poco pues nos vamos deformando, digamos, ¿no? Marc, ¿alguna cosa? No, totalmente de acuerdo, porque esto lo hemos hablado muchas veces y lo que sí es cierto es que, por desgracia, muchos profesionales nos dedican, o sea, yo pienso que hay muchos especialistas, solo especialistas, y hoy en día trabajar solo es imposible. O sea, nos matamos de hacer ortodoncias, de hacer rehabilitaciones, de hacer cosas y no tenemos en cuenta pues estas cadenas que se deberían hacer y resolver mucho antes. Es una opinión personal, pero yo creo que cuando se hace un tratamiento, yo que soy odontólogo o médico, en la boca, que es definitivo, lo que no puede ser es que el paciente te cambie después. Hay cantidad de recidivas, de ortodoncias, de tratamientos que creo, o estoy convencido, que es porque se nos escapan muchas otras cosas. O sea, lo mismo que decíamos de los pies. Tú puedes tener un pie cabo estructural o puedes tener una pierna corta verdadera o puedes tener una pierna corta que es el resultado de un problema oclusal o de un problema ocular. No vale la pena ponerle una plantilla a este paciente cuando se le resolvería mejor pues con unos prismas, con una ortodoncia o con una férula. Y esto es donde pienso yo que es el kit de la cuestión. No trabajar solo, ver qué es más importante y ir en esta línea. De esto vamos a hablar dentro de unas preguntas un poco más allá. Yo quería romper un mito que todo el mundo, bueno, o mucha gente cree, que los dientes no se mueven. Y los dientes se mueven. Entonces, depende de cómo tú estés, pues al final esos dientes se mueven. Por eso muchas ortodoncias, estén bien o estén mal, al final recidivan. Porque al final el cuerpo busca un equilibrio. Exacto. Me gustaría sumar un poco a vuestros comentarios, recordando un poco que la inervación del diafragma es justamente en estas cervicales altas, C3, C4, C5. Entonces, si hemos comentado antes que la posición de la mandíbula, la calidad de movimiento de la mandíbula repercute directamente en sinergia con las cervicales superiores, entonces ahí ya tenemos una primera coordinación entre qué es lo que le puede pasar al diafragma, su relación que le puede pasar con las cervicales y su repercusión con la mandíbula y viceversa. Al final es un poco un pez que se muerde la cola. Entonces, eso por una parte. Luego la otra, que ha comentado Marc, el tema de la ortodoncia o del Invisalign, que ahora está un poco mucho de moda.
que no tenemos que olvidar que esto es una situación iatrogenia importante. O sea, iatrogenia significa, para el resto de las personas que no lo sepan, que es realmente una acción que es agresiva para el cuerpo. Entonces, esa agresividad, antes de colocar, digamos, esta ortodoncia, sea la que sea, o hacer aquellos dentistas que hagan algún tipo de tallo selectivo, que aún hay dentistas que hacen tallos selectivos, y eso también es bueno, es una situación que es irreparable. Una vez hecho ya no hay vuelta atrás. Luego habrá otro tallo selectivo, porque al final la mordida se va adaptando un poco. En muchas ocasiones antes es interesante poder tener un poco esa visión que comentabas muy bien tú, Mar, de la relación entre el odontólogo, el ortodoncista, el fisioterapeuta, el osteópata, o digamos el especialista un poquito en todo este ámbito, para ver si realmente, pues, haciendo una terapia más conservadora, como es una terapia más manual, o una exploración de del resto de captores posturales, como bien decías, Marc, de los ojos o del pie, pues en muchas ocasiones pues hay una respuesta muy rápida y muy positiva por parte del paciente, y la ortodoncia pues a lo mejor tiene un camino un poco distinto en tanto a la evolución de esta ortodoncia, a la calidad de esta ortodoncia, y a la digestión que hace el paciente con esta ortodoncia, ¿no? Es decir, la adaptación que puede hacer. Entonces, Perdona, yo creo que pero cada vez hay más profesionales que van a entrar un poco en todo este ámbito, y van viendo que realmente este tipo de técnicas, desde el punto del dentista, realmente es interesante conocer esta perspectiva para mejorar al final el tratamiento. yo quiero romper una lanza para que no haya malentendidos. O sea, yo pienso, de hecho, las herramientas, las técnicas, no son ni buenas ni malas. O sea, depende cómo las usas. Claro. O sea, la ortodoncia es una técnica impresionante, el Invisalign es alucinante lo que son capaces de hacer con una férula. A mí, que ya soy mayor, me ha sorprendido. Cuando yo estudiaba no existía todo esto. Yo lo que digo es que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, y con el paciente totalmente controlado. Un paciente que pasa por un fisio, mira los captores posturales, está lo más equilibrado posible, con un máximo umbral de tolerancia. Es posible que necesite una ortodoncia, pero el resultado de esta ortodoncia no tiene nada que ver con un paciente que se le hace un cambio en la forma de cerrar la boca, para entendernos, con un montón de captores descompensados. Eso es lo que yo pienso que es lo importante. Y luego otra cosa la técnica tiene su historia. Y otra cosa muy importante, que nosotros hacemos un diagnóstico, ¿vale? Entonces, dentro del diagnóstico te da una prioridad el cuerpo a trabajar. Entonces, puede que sea un tema estructural descendente, es decir, que haya que hacer una ortodoncia o no. Es decir, el cuerpo es el que dice cuándo está preparado para eso. Porque por lo general hacemos ortodoncia cuando consideramos que tenemos los dientes torcidos y entramos ahí, pero igual tu cuerpo no está preparado para ese movimiento. Entonces, con la kine lo que conseguimos es saber en qué momento te está pidiendo tu cuerpo que entres a mover boca, por decir una manera. O sea, que no es en cualquier momento, que no es siempre. Es cuando él lo pide. Aquí tenía otra pregunta por aquí, nos adelantamos un poquito, pero ya que has entrado un poco en kinesiología, ¿no? Fernando, ¿qué es la kinesiología y cómo se puede utilizar en el campo de la oclusión y la postura? Bueno, la kinesiología es un método de diagnóstico y de análisis también puede ser de diagnóstico y de tratamiento. El cual se hace por medio de fuerzas musculares, es decir, cogemos un músculo diana, por lo general, que suele ser fastelata o deltoides, y a través de él vamos preguntando al cuerpo qué prioridades tiene, es decir, qué problemas puede tener. Y ahí entramos en un campo muy amplio. Hablamos de estructura, hablamos de bioquímica, hablamos de geopatías. Cuando hablamos de geopatías hablamos telúricas, digamos terrestres, vetas de agua, red de Harman, o hablamos de amalgamas, podemos hablar de móviles, televisiones, wifis, ¿de acuerdo? Un montón de cosas que cada vez hay más interferencias. Hablamos de vísceras, hablamos de cicatrices, hablamos de inconsciente, hablamos de emoción, hablamos de muchísimos factores que están, actuando sobre nuestro cuerpo. Entonces, por medio de la kine lo que buscamos es el origen, ¿vale? Una vez que hemos buscado el origen y lo prioritario, es decir, lo primero que originó el problema de todo, digamos, donde empezó el desequilibrio, que puede ser cualquiera, pues a través de eso empezamos como a resetearlos, esos mudras, esos orígenes, y al final nos va quedando uno.
que le llamamos el primario, que es con el que al final trabajamos. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, Y bueno, de todos estos, de todos estos mudras que has comentado, ¿cómo sabes identificar con qué empezar? En función de la exploración que has hecho con el paciente en cuanto a la anamnesis y el contexto que estás evaluando el paciente, o hay como, digamos, unos pilares por los que empezar para luego hay, ir perfilando? sí, hay un protocolo de trabajo, el cual vas poniendo los mudras convenientes y luego se van anulando. Entonces, el que, digamos, el último que anulas, digamos, para que, digamos, el más fuerte, el más potente, es el que tienes que trabajar. Ujú. Pues a Y raíz esto, de... Dime, explica, dime. sí. Yo quería No, hacer... decía que ese tipo de trabajo, cada vez vosotros que tratáis, supongo, y formáis a muchos odontólogos, ¿veis que realmente la odontología o hay más, digamos, más profesionales dedicados en el mundo de los dientes que buscan ese tipo de perspectiva porque están viendo realmente que se quedan un poco cojos o que realmente quieren complementar de alguna forma para su forma de tratar según el paciente que tengan delante? Mire, yo Vale, quiero contestarte esto porque claro. Fernando ha explicado muy bien lo que es la kinesiología, vendría a ser el nivel más alto de la kinesiología, o sea que viene a ser, claro, para una persona que no conoce nada, como todo en la vida, hay que ir paso a paso. O sea, lo que hacemos nosotros primero es transmitimos las técnicas, o sea, los mecanismos del muscular, las exploraciones, o sea, cómo se puede explorar, o sea, qué herramientas tenemos para comunicarnos con el paciente de una forma no consciente por él. Y una vez que tenemos las herramientas, poquito a poco, pues los odontólogos o los fisios, la gente que vive con nosotros, nosotros hacemos muchas cosas a nivel odontológico, por ejemplo, a nivel dental, cosas muy sencillas, que es práctico a nivel de un odontólogo. En odontología, el cálculo de la dimensión vertical vendría a ser la altura que se le tendría que dar a los dientes puestos nuevos o cuándo hay que cambiar unos dientes que están desgastados. Yo hice kinesiología personalmente porque no me explicaron cómo hacerlo, no tenía ninguna herramienta clara. Lo mismo, por ejemplo, tienes 6 o 7 amalgamas. ¿Que te las tienes que cambiar todas? Pues a lo mejor no, a lo mejor hay una que te afecta. ¿Cómo puedes saber cuál es la que te afecta? Hay muchísimas cosas que la kine a nivel práctico nos ayuda y bueno, pues empiezas por este camino. Luego la gente dice, bueno, ¿y cómo puedo saber si tiene un problema en los pies, un problema en los ojos? Y usas la kine para esto. Al final, en un nivel más avanzado, es cuando la gente, una vez conoce las herramientas, dice, bueno, no solo vivimos en una estructura, también está nuestra parte psíquica emocional, también está pues lo que comemos de fuera, de los alimentos, cantidad de cosas, geopatías, todo lo que dice Fernando, y es un camino que se va haciendo poco a poco. O sea, a nivel odontológico nosotros empezamos un básico como diciendo, ¿para qué te puede servir a ti? Pues mira, pues para todas estas cosas que sin la quine no sabes muy bien qué hacer. Como por ejemplo, ¿qué amalgama quito? Si hay 7 amalgamas. Pues a lo mejor Pero una es la que sí, te molesta. y luego la Sí. quine al final es un idioma que nos une a todos los profesionales, es decir, que nos podamos entender osteópatas, fisios, odontólogos, podólogos, psicólogos, ¿sí? Y aquí sí que rompo una lanza a favor de los odontólogos y creo que últimamente están mucho más abiertos a nuevas formas de trabajar, más holísticas que el sector osteópata fisio. Sí, sí, yo, por lo menos en lo que me muevo, ¿eh? Estoy viendo mucha más Sí, apertura de ese lado, ¿eh? sí, yo de hecho aquí en Girona colaboro con algún dentista y tiene un poco esa perspectiva y esa filosofía de integrar y de sumar que no de desconocer y dictaminar con el dedo, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor conocer y a partir de aquí pues tener opciones para poder derivar o para poder sumar un poco al tratamiento. Sí, pero... Un poco lo que hablo... No, que es de muy valientes el que te venga un paciente y decirle, mira, conmigo no vas a empezar. Tienes que ir a tal sitio, a tal sitio, ¿entiendes? Y yo creo que como terapeutas tenemos que ser así. Es decir, saber cuándo tienes que priorizar tú el tratamiento o no depende de ti. Entonces, la quine a los profesionales nos da esa, digamos, esa ventaja. Entonces, bueno, es un paciente que será tuyo, pero no es el momento ahora. Ahora tiene que estar en el dentista, en el psicólogo o en el dietista, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es muy importante y es al final la quine, aparte de diagnóstico, es el idioma que nos puede unir a todos los profesionales. Claro, saber un poco si se tiene que derivar o no y pautar un poco
Sí. el paso a paso para saber si realmente tenemos que empezar con una cosa u otra. Exacto. Entonces, Marc, has comentado el tema de las amalgamas, que realmente hay algunas, bueno, como todo el cuerpo, pues se tiene que testar si realmente pues, el cuerpo puede adaptarse bien a estas situaciones que a lo mejor ya hace muchísimos años que están puestas, o realmente ahora ya no tiene esa capacidad de adaptación. Recordemos, como tú has dicho, Fernando, también que los dientes se mueven, ese ligamento alveolar que produce ese desplazamiento de los dientes está inervado igualmente para el nervio trigémino, y recordemos que el nervio trigémino, ese quinto par craneal, tiene una relación también con uno de sus núcleos con las cervicales superiores. Entonces, otra vez, ¿no? Otro argumento más de peso para argumentar y para respaldar un poco la relación entre las cervicales, la mandíbula y el resto del cuerpo. Entonces, ¿hay tipos y tipos de amalgamas o hay algunas realmente que suelen ser más irritativas que otras? Yo pienso que no. Yo pienso que es un tratamiento que ahora ya casi no se hace nunca. Y bueno, y hay mucha gente pues que tiene esto, hay que quitarse todas las amalgamas. Bueno, quitarse todas las amalgamas, quitarse una amalgama tiene un riesgo. Hay que hacerlo con un protocolo muy bien, dar que antes de los metales, o sea, no es ir ahí con la turbina a quitar la amalgama y pasar de todo. Sí, Y tiene sus riesgos, como todo. Entonces, lo que nosotros preconizamos es, como mínimo, hay que quitar las que verdaderamente son interferentes, las que le molestan al paciente. Las que no, bueno, será una lección más... A lo mejor no le molestan hoy y le molestan dentro de un año. Pero a mí me acuerdo de una chica que vino casi el 23 de diciembre con 8 o 10 amalgamas que se las quería quitar de urgencia antes de Navidad. Pues tampoco. O sea que las cosas tienen su lógica. Y hay gente... Esto es lo mismo, otra cosa que hacemos mucho los dentistas. Ves una radiografía y tienen 4 o 5 granulomas, o sea, como vendrían a ser como pequeños quistes, que la mayoría el cuerpo los compensa. Pues es bueno saber si uno de estos le está dando un problema al paciente y estás obligado a resolverlo. O sea, al final es como todo, es ver hasta qué punto tú no tienes capacidad para resolver un trauma o una injerencia hacia tu cuerpo. El resumen es este. Y luego las amalgamas, que todo el mundo se las quiere quitar, al final hay que ver, ¿sabes? ¿Cuándo y cómo? Porque tu cuerpo lleva mucho tiempo absorbiendo mercurio. Entonces tú no le puedes quitar esa, vamos a llamarle droga al cuerpo de repente, ¿no? Y en caso de quitársela al cuerpo, de repente estarías como un año drenando todo eso. Entonces, bueno, el cuerpo tiene su proceso y no le puedes de repente quitar algo. Entonces, bueno, no hace falta, por eso es importante la kinesiología, porque te da la prioridad y si realmente es necesario, ¿no? Pero no tiene por qué haber un estrés, porque mucha gente se las quiere quitar, como bien dice Marc, porque me han dicho que tiene metales pesados, ¿no? Entonces, bueno, eso es un proceso también el quitar amalgamas. Entonces, interpreto también, hablamos de amalgamas, pero también podemos hablar de los dientes, de piezas dentales, cuando se tiene que extraer una pieza o no, y si realmente es recomendable. Entiendo que también se testaría ese tipo de situaciones y se recomendaría y se explicaría al paciente qué es lo que el cuerpo, su cuerpo pues está pidiendo a gritos o no a gritos. Bueno, a nivel de... O sea, hay extracciones, pues si tienes una infección y tal, pues está claro que en algún momento se tiene que tratar y esta pieza es insalvable. Lo que es cierto es que hay un momento para hacer las extracciones. O sea, una extracción necesita, independientemente de que tenga una infección o que tenga un problema, necesita una capacidad de regeneración de todo este tejido, que es un trauma. Entonces, la persona tiene que estar preparada y en las mejores condiciones posibles para hacer esto. O sea, no es lo mismo hacer una extracción a una persona que anda con una depresión brutal, que está súper hecha polvo, que ve la vida súper negra, que una persona que está como positiva. Esto yo me acuerdo, hice una cosa así con neurología, me explicaron que es muy bonito. O sea, hay gente que está mirando hacia la solución y gente que mira hacia el problema. La típica gente me dijo, mira mal, esto no me va a funcionar. Y eso lo haces y no funciona, ¿eh? Voy al osteópata, yo no me lo creo, estoy seguro que no funciona. Y no te va a funcionar, porque el paciente se tiene que colocar primero. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay que hacer las extracciones que son necesarias, porque esto médicamente va así, pero hay que elegir el momento. Es una opinión muy personal, ¿eh? Yo, de todas formas, prefiero dormir con amalgamas que con wifi. Tenemos que cambiar un poquito, sí, porque al final es otra interferencia muy fuerte, que entra dentro de la misma, de las geopatías, que interfiere a nivel corporal. Entonces, por eso, que muchas veces una amalgama no es tan importante y podemos tener otros factores secundarios o geopáticos que nos están dando mucha más interferencia que una amalgama, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante testar
Y una vez de que testas, pues te da la prioridad, porque puede haber como unas 16 o 20 geopatías afectándote. Entonces se trata de buscar cuál, ¿de acuerdo? Al final, la base de todo es intentar hacer un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico a nivel global del paciente. No tiene mucha más historia. Es no solo mirar tu campo. O sea, yo soy odontólogo, soy médico y ya no miro solo mi campo. Y a mí no me molesta. Si veo algo que no tengo claro en los ojos, en los pies o estructural, pues os lo mando a vosotros. ¿Por qué? Pues porque al final es bueno para el paciente. O sea, yo no tengo la capacidad de curarlo todo. Ni tengo... Y puedo tener un problema dental. Pero muchísimas veces, después de pasar por un podólogo, por un osteópata, mi problema dental puede seguir siendo, pero siempre es distinto. La forma de cerrar los dientes no es la misma después de ponerte unas plantillas que sin plantillas. Y esto lo veo. Yo a los pacientes les pregunto. A mí me hace mucha gracia lo de las ortodoncias. Le digo de broma a los pacientes. En verano, cuando vais con el glamour y con chanclas y sin plantillas, si vais a hacer revisión de ortodoncia, os tenéis que poner las plantillas. Porque sois otras personas. Entonces son cosas que la gente te mira como raro, pero yo las veo muy lógicas. Pues es un poco esto, que vivimos, no somos trocitos independientes. Y el diagnóstico se tiene que hacer global. Y una vez lo haces así, el resultado sale un poco solo. Y nos podemos comunicar muy bien, como decía Fernando, entre nosotros, y ya sabemos cómo lo hacemos. Y el paciente, pues bueno, al final, pues se tiene que dar menos vueltas de un sitio a otro. Exacto, y a veces van un poco locos y hacen un poco un peregrinaje, ¿no? Y yo en consulta muchas veces veo pacientes que tienen algún tipo de problemática de larga evolución, ¿no? Que muchos ya vienen con muchas etiquetas que ya han asumido que van a ser así para toda la vida. Y ahí cambiar esto forma parte del tratamiento, ¿no? Al final esa educación del paciente hacia el dolor o hacia estrategias, herramientas para apoyar su situación y para que sea activo y de alguna forma empoderar a ese paciente para que forma parte de todo ese proceso, ¿no? Está muy bien hacer esa exploración, está muy bien saber hablar con el cuerpo, interpretar esos resultados, explicar al paciente, pero yo creo que una parte muy importante va a ser lo que va a hacer el paciente después de esa hora que ha venido con nosotros, ¿no? Esas 23 horas restantes a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, que es casi, entre comillas, como más importante. Nosotros somos un poco el timón del barco y luego el paciente pues va caminando en la dirección que nosotros hemos evaluado, explorado y preguntado, ¿no? O entonces, no. un poco... O no. Hay muchos pacientes, ¿eh? No. Claro, exacto. Al paciente tú le das las herramientas y hay quien las coge y quien no, porque hay muchas herramientas que no son aceptadas, ¿eh? Total. Porque tú sabes que cuando estás enfermo necesitas un cambio, digamos, no de vida, pero hay que hacer bastantes cambios. Y todo el mundo no está dispuesto. Entonces, bueno, al final somos guías. Nosotros les dejamos todo, bueno, les damos, digamos, pistas, ideas, recomendaciones y luego algunos las cogen y otros no. Pero todos los pacientes no están por la labor de curarse. Eso es un problema. Esto es lo primero que tengo que hacer. Si no te quieres curar, yo tampoco voy a hacer nada. Yo te explico lo que me parece a mí, te doy una lógica y está en tu mano el cogerla. O sea, no a todo el mundo le gusta lo que le dices, pero es lo que yo creo que hay que ser claro y cada vez más hoy en día, porque antes, digamos, hace 100 años éramos más básicos, ¿sí? Cazar, comer, dormir. Ahora somos muy complejos. A nivel de relaciones, a nivel de, digamos, económicas, digamos, cada vez tenemos más problemas. Y eso que dicen que solo podemos gestionar 5. Y creo que intentamos gestionar... No, en general, una persona solo puede gestionar 5 problemas a la vez. Y yo creo que intentamos gestionar 10 y 20. Entonces, bueno, al final no podemos. Yo soy el primero, a mí me pilla mi mujer siempre, ¿no? Que ya no estás escuchando, no, que sí, no estoy escuchando. Entonces, sí es verdad, que realmente cada paciente es como persona, pues al final es un mundo distinto a todos y no van a valer ni las mismas preguntas ni las mismas respuestas para todos los pacientes y para todos los cuerpos, imagino que prácticamente lo mismo. Entonces, entrar un poco también en materia en cuanto a la mordida. El tipo de mordida, si es una mordida más cruzada, que suele ser más posterior, y una mordida más abierta o cruzada anterior, ¿qué repercusión nos puede dar con estos mantras o qué repercusión nos puede dar a nivel postural? Mudras. Mudras. Vale, sí, es diferente. Mantras. Sí, mantras nos pueden ayudar a lo mejor también.
Bueno, Bueno, en mira. función de... Empieza, No, di, Fernando, sí, pensamos igual, o sea, puedes soltar. Di. Gracias. Llevamos tanto tiempo y que no. Bueno, no, yo qué sé, imagínate, todo depende cómo esté el cuerpo, ¿no? Pero una mordida abierta te puede hacer una rectificación cervical y generar mucha tensión craneal. Es decir, al final lo que te está comprimiendo es la base del cráneo. Digamos que a nivel craneal llega poco oxígeno y bueno, te está generando ahí pues dolores de cabeza, insomnio, malestar general. Una clase 2, es decir, la mandíbula hacia atrás, pues al final, pues eso, parecido. O sea, no llega oxígeno, tienes que volver a horizontalizar la boca y básicamente los problemas que llegan al cráneo básicamente son siempre los mismos. Es decir, falta de oxígeno, bloqueamos digamos, la base del cráneo, ¿sí? Y al final, digamos, la boca se tiene que adaptar para sobrevivir porque tienen que llegar los nutrientes a nivel cerebral. Entonces, digamos, cuando hablamos de patologías craneales o dolores, al final básicamente estamos hablando, esté como esté la boca, básicamente los mismos. ¿De acuerdo? Sí que puedes tener más dolor en un lado que en otro, depende cómo esté tu boca desviada o adelantada o retruida, pero básicamente son los mismos problemas a nivel craneal. Entonces, en estas situaciones, cuando estamos en esa supuesta boca abierta, mordida cruzada anterior, más allá de testar y ver si hay algún tipo de repercusión y está en concordancia un poco a la exploración y análisis que hemos hecho del paciente, es decir, todo el interrogatorio que hemos hecho y vemos que realmente hay una clara relación por los signos y por los dolores que tiene el paciente. Estaríamos en caso en este tipo de casos en una situación de modificar esta mordida, o realmente hay casos que al preguntar, al testar, al evaluar el paciente, la mordida se queda igual y vamos a trabajar otros aspectos del cráneo o otros aspectos incluso que no sean del cuerpo. No has estado atento. Tenemos que diagnosticar. Es importante, muy importante. Y, por ejemplo, en una mordida abierta, no sé si más lo habrá visto en clínica, Sí. pero hay un factor emocional muy potente, ¿de acuerdo? Nosotros lo asemejamos un poquito al Sampaku, ¿no? Cuando se abre mucho el ojo, ¿no? Ahí ha habido un trauma. Puede ser consciente o inconsciente, pero ha habido un trauma. Entonces, si llegas a ese origen, digamos, emocional, pues luego sí que puedes trabajar en boca, pero digamos que es súper importante buscar el origen para luego, bueno, pues trabajar esa ortodoncia. Yo dos cosas quería decir. A nivel de esto de la mordida abierta, está la parte emocional y luego en menor medida pues está una parte bioquímica de alergias y resuelves a veces pues el problema, el trauma emocional o bien haces cambios alimentarios y yo he visto y he cerrado mordidas abiertas simplemente con esto. Y por otra cosa, en otro aspecto que estamos hablando en el plan de mordidas abiertas, yo quería explicar claro lo de las mordidas cruzadas, sobre todo unilaterales en los niños. Una mordida cruzada unilateral en un niño es una tendencia descarada, y lo digo así para que me puedan entender todos los que no son profesionales, a crear malformaciones en el niño. O sea, tú tienes una mordida cruzada, haces una masticación unilateral, creas una báscula escapular, o sea, todas las cadenas se cruzan, tienes un pie plano, un pie cabo, una torsión de las rodillas. Es un verdadero desastre. Entonces, es una de las cosas que, bueno, la gente va y cuando ya son mayores se las quieren arreglar con ortodoncia y ahí tienes todo eso estructurado que no lo vas a arreglar. Esto es una cosa que lo digo públicamente y creo que tendríamos la obligación médica de intentar, como mínimo, si no resolvemos la mordida cruzada, sí resolver la fisiología que representa a nivel masticatorio, a nivel de desarrollo y a nivel de respiración de estas mordidas cruzadas, porque estamos creando niños con malformaciones por no tenerlas, por no tratarlas a tiempo. Es muy heavy el tema este. Y más hoy en día que hay mucho... Disculpa, Fernando, ¿estamos hablando de dentición definitiva en niños o ya se puede empezar a sospechar en la primera dentición? Un niño a los 6 años ya puede tener, cuando le sale el primer molar, ya lo puede tener cruzado. Claro. O sea, sí. Los pacientes que tienen una mordida cruzada empiezan una cascada de malformaciones de desarrollo brutales. Y luego, claro, cuando tienen 30, los quieres arreglar. Pues aquello no hay que lo arreglar. Ahí metes un parche.
Sí, de hecho, bueno, yo empecé viendo mucha gente adulta con mucha patología, claro, y luego empezaban a llegar, digamos, sus hijos, ¿no? Con la misma, digamos, oclusión, ¿no? Claro, Herencia. entonces, no, no es herencia, es actitud, ¿eh? Al final no es un tema de herencia, ¿eh? Se heredan las Sí, actitudes. O sea, por eso, por eso. tú vienes con El unos... contexto me refiero. Bueno, pero al final es lo que nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, al final hay que trabajar en los niños, ¿sabes? Digamos que, y más ahora que sabemos que es importante, ¿sí? La gente mayor está compensada y muy torcida, y bueno, ya vamos ayudando, pero sobre todo en los niños. Yo pienso como Marc, ¿sabes? No podemos dejar que un niño se descompense y más con las herramientas que tenemos hoy en día, que son muy fáciles, ¿eh? No es que sean complicadas, son muy sencillas. Pero bueno, por eso tenemos que... Un niño, aparte de tratarle boca o pie, lo que no se puede, bueno, lo que desde mi punto de vista, no le podemos tratar todo a la vez. Es decir, no puede tener un niño gafas, no puede tener terapia visual, no puede tener plantillas y ortodoncia, porque le estás dando 3 estímulos totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, como lo entiendo yo, y creo que Mar también, al final se trata de ayudar a los niños, pero de poco a poco, ¿sabes? Primero terapia visual, luego plantilla, luego ortodoncia, o en el orden que sea. Pero no tanta información, porque los niños los tenemos aturullados con tanto tratamiento. Ujú. De hecho, en muchos niños sí podemos ver en consulta, o yo al menos lo veo así, ya no sé si exclusivamente o no, por el consumo de dispositivos electrónicos, tablets, móviles, que ahora pues se da en mayor o menor medida, pues en cada casa hay quien no tiene móvil y casi quien no tiene tablet. Claro, los niños eso lo ven, ¿no? Y al final es un atractivo visual que es muy potente. Sí, Cuando pero yo era niño, pues que soy más joven, pues todo ese mundo pues no estaba, pues claro, te distraías, salías más a la calle. Me refiero a que realmente la actitud postural en cuanto en este caso, en cuanto a la mandíbula, sí vemos muchos casos de muchos respiradores claro, bucales. pero Entonces, aquí es cuando tiene sentido o veo un poco más completo, ¿no? Todo el argumento que has comentado, Fernando. Pero esto te lo explico yo por qué están los niños así. El niño ya no anda descalzo, anda Ujú. siempre anda calzado. Entonces, bueno, pie plano, pie cabo va por ahí. El niño ya no juega en el monte, está todo el día leyendo, viendo la tele, entonces ha generado miopía. El niño ya no come cosas duras, o por lo menos la mayoría comen cosas blandas. Entonces, al final, bueno, pues la boca no la usas, se deforma. Y los niños no juegan como antes, no suben árboles, no tiran piedras, ¿sabes? No se pelean, no se escapan del frutero, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues que los niños al final han evolucionado al sedentarismo. Entonces, al final, pues el cuerpo, aunque podamos decir que es una malformación, es una adaptación, porque lo que no usas, pues bueno, pues se deforma. Entonces, yo creo que el tema va por ahí, a nivel, digamos, de humanidad, digamos, ¿no? Que hoy en día el niño no juega lo que tiene que jugar y al final tenemos los niños que nos merecemos, con todo el cariño, ¿eh? Exacto. Marc, no sé si quieres aportar alguna No, cosa. no, porque es que es tal cual. O sea, de hecho, además, que la mayoría de, o sea, si coges algo que hace un niño durante las 24 horas, esto un niño de hace 100 años no sabía ni lo que era. O sea, ha cambiado el 100% de su actitud y su cuerpo no está preparado para todo esto. O sea, nos hemos tirado millones de años para llegar a un sitio y nos lo estamos cargando. Lo mismo que decía Fernando, estamos dando tantos estímulos al cuerpo nuevos que no podemos adaptarnos a ellos a nivel de alimentación, a nivel de información, a nivel de que la gente no habla. O sea, la gente no sé, yo a veces veo niños que están todos con el móvil y casi es que hablan entre ellos. Digo, pero ¿por qué no apagáis el móvil y habláis entre vosotros? Esas son cosas que yo no entiendo. Claro, yo soy mayor. No puede ser bueno todo esto. A mí el otro Pero no es día, que sea bueno o malo, es que es el otro- demasiado rápido, son demasiados estímulos que mira, tenemos. Y el va otro como día va. estaba trabajando en consulta y había unas niñas pegando en el cristal. Joder, me hizo hasta ilusión. ¿Sabes? Sí, porque ya el niño no, ¿sabes? No hace esas cosas, ¿no? Es como que está en otro plano, ¿no? Y estaban intentando, pues que, bueno, pues que saliera lo que fuera, ¿no? Pero me hizo hasta ilusión, ¿sabes? Casi salgo corriendo para jugar un rato, ¿sabes? Entonces, creo que es importante que el niño juegue y juegue mucho más. Y ahí es donde Exacto. tendremos niños sanos.
Exacto. Bueno, ahí podemos, digamos, concluir un poco que realmente el niño tiene que estar un poco más a la calle y que así como y hace muchos años ya aquí en España que se está empezando a abogar desde, en este caso desde la fisioterapia, desde los CAFI también, sobre la importancia de eliminar este sedentarismo y los beneficios globales que aporta la actividad física, a lo mejor nos deberíamos de replantear trabajar también esos captores posturales, ¿no? Que antes de forma evolutiva pues se hacía y que ahora de forma evolutiva también o involutiva contemporánea pues se hace de otra forma. Entonces, ¿por qué no pues hacer ejercicios de relajación y de trabajo muscular, de hacer una buena evaluación a nivel ocular? Porque realmente pues ahora todo el mundo utilizamos muchísimo las pantallas, los niños también. Entonces, ese conjunto de espinas irritativas que comentabas, Marc, que a lo mejor el cuerpo es incapaz de adaptarse continuamente a tantos estímulos que al final pues, el ojo cede, la mandíbula cede, el pie cede, el sueño cede, la calidad comprensiva en el colegio cede. Entonces, muchas veces vas a buscar con un prisma muy pequeño dónde está el problema, pero realmente es algo un poco más de contexto, ¿no? Y por qué no, pues crear, ¿no? Un poco un protocolo de esto, ¿no? De intentar de educar en el ejercicio terapéutico como tal, de forma global, que al final es desde el juego, desde algo que pueda el cuerpo digerir de alguna forma y pueda crear esa adaptación, que al final es pasándolo bien, y por qué no también segmentar, ¿no? Y pasándolo todo bien de forma global para prevenir y para evitar pues el uso, por ejemplo, pues de gafas desde pequeño o de temprana edad. Mm. Bueno, solemos mirar los reflejos primitivos, ¿eh? Por eso te digo que hoy en día los niños, pues eso, y cuando un niño no tiene un asimétrico, bueno, son reflejos que no integrados, me dice, ¿qué hago con mi hijo? Pues llévalo al monte a escalar, ¿sabes? Que suba árboles, que tire piedras, que ande en bici. Claro, le puedes mandar ejercicios para casa, pero ¿qué pasa con los ejercicios en casa? Pues que hay que hacer todos los días, llegamos a las 8 corriendo, hay que bañarse, hay que ducharse, mañana hay clase. Entonces, bueno, sigo diciendo lo mismo. Yo suelo mirar siempre a los pacientes, ¿vale? El tipo de reflejos que no tiene integrado, pero todo se basa en lo mismo, en jugar más y jugar más. Jugar, Y los muy bien. mayores en trabajar menos y jugar más. Qué bueno, qué bueno. Bien, pasamos a otro punto interesante. Férulas. Sabemos que desde la kinesiología, también desde la posturología, pues se utilizan muchos test para conocer un poco conocer el cuerpo de la persona que estamos evaluando. Cuando hablamos de férulas, entiendo que hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de férulas hay y quién debería de utilizar férulas y qué dimensiones debería tener esas férulas? Evidentemente, como bien has dicho, Fernando, según el diagnóstico y cada caso es individualizado. Pero si podemos, digamos, extrapolar un poco o generalizar un poco para situar un poco Mira, el concepto de las férulas. yo te lo generalizo bastante fácil. Primero, sí, una férula no es más que un tratamiento provisional que se le hace a un paciente para darle lo que no tiene la oclusión desde un punto de vista correcto, a nivel de altura, a nivel de espacios edéntulos, a nivel de todo. Porque sin tocar nada, tú ves cómo va evolucionando el cuerpo y vas trabajando los distintos aspectos del diagnóstico. Y la idea de la férula es quitarla, no llevarla toda la vida. O sea, esto de que tú aprietas y me han dicho que férula toda la vida, bueno, pues hay pacientes que se aprietan, pero este concepto es como muy simple. O sea, de hecho, la férula es una herramienta de diagnóstico para ver qué pasaría en el hipotético caso que tú tuvieses la mandíbula bien colocada de una forma reversible y vas trabajando. Esto es el concepto para mí de las férulas. Lo demás es un plástico que pones en la boca para que mientras comes plástico no comes diente, hablando claro y mal. Esto es otra historia. Pero una férula, de hecho, una férula son plásticos, es lo mismo. ¿Para qué la usas tú? Puedes usarla para no desgastar los dientes, que no es que sea un mal tratamiento, pero eso sí, ponla que no te cree una torsión mandibular. O sea, las férulas sirven para algo, pero también pueden hacer daño. Una férula mal colocada es totalmente iatrogénica, como has dicho tú antes, para entendernos. Puede hacer más daño que bien. Hay que hacerles bien. Sí, o dejarte la boca muy abierta,
¿de acuerdo? Y hacer que respires mal. Pero al final una férula es, como bien dice Marc, es como una plantilla, pero en la boca. O sea, no es otra cosa. Es decir, tú equilibras a pie y equilibras a boca. Y lo que te da es una oclusión perfecta. ¿Qué pasa? Que en el momento que estás, digamos, tienes una oclusión perfecta, tu cuerpo está mucho más preparado para todo. Por eso muchos deportistas se hacen férulas. Porque realmente lo que no consiguen, digamos, con su oclusión, con su mordida, pues lo consiguen con las férulas. Pero al final tiene que ser un tratamiento provisional encaminado pues, a buscar otro tipo de tratamiento definitivo. Ahora que hables de deportistas, o sea, el hacer una férula bien hecha es la manera más fácil de aumentar un rendimiento de un deportista de un día para otro. Sí, Pues de un pero día de 0 a 100. Bueno, es impresionante. O sea, coges, le colocas la férula bien, hace lo mismo que ha hecho hace 3 días y ganará, pues, en 1500 metros nadando, pues se sacará 10-12 segundos o correrá la maratón. O sea, es impresionante porque equilibras todas las cadenas musculares, tienes el mismo grado de movilidad cervical a los dos sitios. Entonces, los deportistas de élite que ponen el cuerpo al límite son los más agradecidos a la que los equilibras un poco. Y la férula va bien, muy bien para esto. Luego, pues si funciona, ¿qué tengo que hacer en la boca para quitarlo? No tiene más. Sí. Ese fue mi caso. Yo me dedicaba a bailes vascos y digamos que tenía una sobremordida, digamos que no se ven los dientes de abajo sobre los de arriba, y yo levantaba la pierna como a 90 grados, un poquito menos, ¿sí? Y fue ponerme una férula postural y pasar a los 180. Fue automático. Entonces, bueno, sí que... Has dicho, Fernando, férula postural. Entiendo que no es lo mismo en tanto al material o en tanto la maquetación o el molde de esta férula que una férula de descarga llamada, ¿no? Bueno, nosotros decimos posturales porque las testamos a nivel postural. Hay gente... Te explico, a nivel, en eso de los nombres de las células es muy curioso porque hay células postulares, hay células que se llaman ortóticos, hay células que se llaman dentadas. Una férula no es más que algo que se interpone entre los dientes, se interpone en la oclusión para posicionar la mandíbula de la manera que tú quieras. Los materiales, el nombre, no es importante. Lo importante, nosotros le llamamos postural, ¿por qué? Porque con esta férula miramos cómo está el paciente posturalmente. O le podemos llamar férula kinesiológica porque testamos todo a nivel kinesiológico para ver cómo está. Claro, una férula de descarga es la típica férula, o sea, si solo miras los dientes, pues pones una férula que cuando el paciente cierre, pues toquen todos los puntos. Que no está mal, pero que es mejorable. Es un poco distintos niveles. Lo que no mires no sabes si está bien o mal. Y este tipo de férulas posturales, ¿qué altura en función de la persona? Me queda claro. Clarísimo. Sí, no, pero lo digo porque sí está evidenciado que a partir de 3, 4 centímetros a nivel de impacto cóndilo en la parte posterior, ¿no? Con el tejido retrodiscal, con todo el paquete vascular nervioso, puede ser un poco complicado. Entonces, sencillamente lo que diga el cuerpo, y si mide así, lo colocamos así, o realmente hay unos parámetros. Mira, si me dejas, voy a volver a la pregunta que me has hecho al principio, o que nos has hecho al principio sobre a nivel odontológico para qué sirve la kinesiología. Pues mira, una de las cosas que sirve es para testar la tolerancia que tiene cada paciente a el aumento de esta dimensión vertical, a la altura que tiene la célula. Hay pacientes que les puedes poner una célula de 4 milímetros y no les pasa nada. Y otros pacientes es que con 1 milímetro ya no lo soportan. Yo hago férulas que están perforadas atrás y lo digo al paciente. O sea, usted no admite una férula más alta. Igual ves mucha gente con férulas bien hechas, férulas de descarga, y que están por sobre del umbral de tolerancia, o sea, de la capacidad que tiene el paciente a este aumento. Hay muchas estadísticas, que sí, que entre 3, que 5, pero cada persona es un mundo. Hay gente que les puede, nosotros lo vemos en los cursos y en las prácticas, hay gente que les metes 7 milímetros de férula y no les pasa nada. Y a alguien le metes medio milímetro y no lo soporta. A cada persona hay que darle lo que puede hacer. Y luego hay herramientas para aumentar estos umbrales y tal, pero esto es otra historia. Pero al final es simplemente individualizar los tratamientos. Estoy de acuerdo.
Cada Vale. paciente tiene su altura y su todo. Ujú. He dicho centímetros, no, hay Ya he visto que milímetros. eran milímetros, pero bueno. Milímetros. 4 centímetros, madre mía. Eso es un bocadillo Mm. de Bilbao. Bien, bueno, hemos hablado un poquito de todo, aún me queda alguna cosilla por aquí. En vuestra clínica ideal, que no sé si ya estáis en esta clínica ideal, ¿qué equipo multidisciplinar o qué trabajadores, qué profesionales os gustaría tener o qué profesionales tenéis para orientar un poquito a aquellas clínicas dentales o aquellas clínicas de fisioterapia que quieran dedicarse o que quieran abordar también o mejorar la situación oclusal y por lo tanto de la mandíbula y de la postura? ¿Qué le diríais? ¿Qué camino le podemos mejorar un poco para guiar a estos profesionales y decirles, pues mira, yo creo que es imprescindible estas figuras porque realmente se entienden muy bien a la hora de hablar? Mira, yo te contesto, bueno, como lo hago yo, que es sencillo. O sea, lo primero es que tienes que tener claro de lo que estamos hablando. Tienes que tener una mente abierta y saber qué necesitas de esta gente. A nivel práctico, básicamente es imprescindible 100% tener un osteópata muy ligado a ti, a nivel estructural. Y luego, pienso yo, tener un par de referidores, como puede ser un optometrista, un podólogo, un psicólogo, básicamente a nivel postural, pues un optometrista y un podólogo, pues tienes que tener la posibilidad de referir a estos pacientes. Y luego en casos excepcionales, pues alguien que tenga un problema laberíntico, pero básicamente tienes que tener un osteópata o dos o tres, dependiendo del sitio donde vive el paciente, pero casi constantemente trabajando con él, y un optometrista y un podólogo de referencia cuando encuentras un problema estructural de este tipo. Y luego ya podemos ir más lejos, que ya puede decir Fernando, pues a nivel de otros problemas que se escapan a nivel bioquímico, emocional, también, pero y a nivel estructural mínimo necesitas estas tres figuras. Sí, yo pienso como él. El equipo ideal, a mi entender, es odontólogo osteópata fisio, con un idioma en común que es la kine, ¿de acuerdo? Y luego sí es verdad que depende qué tipo de patología, si es bioquímico, si es geopático, bueno, pues derivar. Pero sí que es verdad que tienes que generar tu círculo de terapeutas que vibren un poco en tu metodología y en tu forma de ver la terapia, ¿de acuerdo? Porque yo digo que no hay mejor podólogo que el que no pone plantillas, ni mejor dentista que el que no pone férulas. Entonces, eso es digamos, el tipo de terapeuta con el que yo quiero trabajar, ¿entiendes? Entonces, bueno, pero el equipo ideal, digamos, en brazo con brazo, es osteópata fisio con odontólogo. Porque te puede llegar cualquier, yo que sé, si tienes que equilibrar o recolocar una férula, si lo has reequilibrado, es otro paciente, no tiene nada que ver. Sí, si es un paciente que le tienes que hacer una reconstrucción y estás trabajando con él a nivel de cadenas, tienes otra oclusión diferente. Entonces, yo diría que a mí, y es que trabajo así, digamos que así en mi forma de trabajo Yo ya. también, o sea, no te cuento lo que hacemos nosotros. O sea, Para 15, ya voy para 15, o no sé ya cuántos años, trabajando mano a mano con dentistas y eso. Y animo a los fisios osteópatas, bueno, a que entren un poquito en este mundo porque al final es diagnóstico. Luego cada uno tendrá sus herramientas, ¿no? Pero al final el diagnóstico es el que hace que ayudemos mejor al paciente. Entiendo que cuando habláis de fisio y osteópata, que esté familiarizado con la kinesiología, pero que esté familiarizado con el mundo del cráneo, entiendo también. Es decir, como sabemos que desde la fisioterapia abogamos por especialidades, porque al final tenemos que formarnos en la universidad y luego recurrir a formaciones externas para priorizar y potenciar aquello que nos apasiona más. Entiendo que en este mundo del que hoy estamos hablando, de la oclusión y postura, pues que tengan el máximo conocimiento. Entonces, como no todo fisio sabe tratar un buen pie y no todo osteópata sabe tratar un buen pie, a lo mejor pues sería recomendable, ¿no?, que aparte de hablar desde la kinesiología, pues que también hable del mundo de la oclusión y del mundo del cráneo, ¿no? Y lo digo más que nada porque una de las formaciones que he visto que también hacéis, pues es precisamente esto, ¿no? Saber escuchar el cráneo, saber relacionar esas presiones y esos cambios de la mandíbula con el resto de las cervicales y del cráneo, y a partir de aquí, pues hablar con él y trazar un camino.
Sí, pues mira, me lo has puesto fácil, porque es una formación que está abierta, digamos, tanto a odontólogos como fisios y osteópatas, pero en los años que llevo trabajando me he dado cuenta como que está más dispuesto el odontólogo a acercarse a la osteopatía que el osteópata fisio a acercarse a la odontología. Entonces, bueno, mi camino ahora mismo es ese, acercar al odontólogo al osteópata fisio. Pero sí que son unos cursos para realmente valorar cuando tú pones una férula, cómo está el esfenoides, cómo trabaja el cráneo y poder ayudarle, sí, sí. Y realmente es como creemos que se tiene que hacer y por eso los impartimos, porque al final estamos dando las herramientas que usamos en clínica y digamos, las hacemos sencillas, ¿de acuerdo? Así que sí, sí. Lo que decía yo, me quedé sorprendido y Fernando lo sabe cuando hicimos el curso este para odontólogos y empezamos a introducir pues el movimiento respiratorio primario, cómo se movía el esfenoides. Yo decía, es que los dentistas es que no te van a seguir. Y al revés, fue verdaderamente impresionante. Además, luego con el feedback con ellos les encantó. O sea que al final, bueno, pues igual que nosotros vamos entrando en este campo, como bien dice Fernando, estaría muy bien que muchos fisios osteópatas pues entendiesen un poco pues lo que hacemos nosotros. Al final, yo no tengo que ser osteópata. Yo lo que tengo que saber es lo que hacéis, pues para Claro. poder enviarlo. Y a nivel de, en casos muy concretos, pues no sé, pues yo si te envío un caso a ti y es una cosa de pie y tú lo ves y no es tu tema, pues ya tendrás a alguien de tu confianza. O sea, a lo mejor pues sabes más tú que yo. Es una cuestión también de profesionalidad y de dignidad y de disfrutar de trabajar en bien del paciente. Tampoco tiene mucho más. Sí, Yo no tenemos... tengo que saber cuál es el osteópata que sabe más. Yo me tengo pues 6, 7 osteópatas de confianza con los que trabajo y si le mando una cosa y él cree que es mejor mandarlo a un compañero, pues hay confianza total. O sea, yo quién soy para juzgar. Es así de sencillo. Lo bueno es el paciente, es lo que nos interesa. Pero bueno, lo que estamos dispuestos es a enseñar todo lo que sabemos y en pro de paciente. Yo por lo menos. Realmente el mundo del cráneo es un mundo que es complicado, que se supone que los fisioterapeutas estemos un poco más entrenados, ¿no?, en el mundo de la terapia manual y aún así nos cuesta. Sí. Entonces, bueno, es realmente bueno, es aplaudir un poco vuestra labor porque difundir este tipo de conceptos pues no siempre es fácil saberlos difundir, saberlos transmitir. Y parece que realmente puede ser para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, al final es empezar a dialogar, ¿no?, con el resto de equipo y el resto, en este caso, pues fisioterapeutas, osteópatas, kinesiólogos, con odontólogos y con todo este mundo de la oclusión, que realmente no es tan difícil o no es tan fácil, depende de cómo lo mires, ¿no? Y os quiero hacer una última pregunta para ir terminando, que siempre hago, y es ¿por qué os apasiona este mundo del cráneo, de la oclusión, de los dientes y demás? ¿Cómo empezasteis un poco con todo esto? Dale, Marc. Venga, Marc, dale. No, a mí me enseñaron que los dientes era el único mundo que había, como que todo iba mecánico, y poco a poco te vas dando cuenta que está relacionado pues, los dientes con la mandíbula con las cervicales con las cadenas musculares y los pies, y se te van abriendo cosas y vas estudiando pues cada vez, a mí me encanta, pues hacer, pues miras cosas de alimentación y vas viendo que al final lo que importa son las personas en su conjunto y que lo que demuestran, o sea, lo que te enseñan ellos como dolencia, muchísimas veces no tiene nada que ver con lo que les pasa. Y al final, pues te cansas un poco pues de picar en la piedra equivocada y vas abriéndote el campo. Y es muy bonito. Es muy bonito ver que alguien te viene por los dientes y le puedes cambiar la alimentación y estás perfectamente a la boca y se ahorra la ortodoncia. O alguien que está a punto de operarse de una hernia lumbar y le pones una ferulita y va y dice, pues no sé cómo te has curado y ya no te opero. O sea, que te das cuenta que viendo en conjunto es muy gratificante. La verdad es que a mí me encanta lo que hago por esto, ¿no? Bueno, Qué bien. Sí, lo mío es un poquito más divertido. Yo, después de acabar osteopatía, bueno, pues en ese proceso de empezar a trabajar me luxé la ATM, o sea, tuve una luxación de ATM comiendo pan y bueno, y a raíz de ahí, pues eso. El pan no es bueno.
¿Eh? Digo, el pan no es bueno, ¿no? El culpable es el pan. Pues estaba hablando, ¿eh? Y a raíz de ahí, bueno, pues me hicieron una férula, empecé a estudiar con odontólogos y a trabajar con ellos y bueno, hoy en día es un mundo que realmente me apasiona, que sí que creo que la ATM sigue siendo, o la mandíbula, la eterna incomprendida, porque nadie sabe cómo atajarla, pero a nivel odontólogo y a nivel osteopático ni fisioterapéutico, ¿eh? Y bueno, es un mundo que me gusta, me encanta y como cada vez me estoy encontrando gente, pues como Marc, como muchos odontólogos que conozco, pues es un mundo que, bueno, que compartir es lo que más me gusta y enseñar y dar todo lo que tengo en este mundo, pues creo que es mi camino por ahora. Muy bien. Os lanzo una última pregunta que me ha parecido por ahí. ¿Cómo veis nuestra figura dentro de unos años, dentro de 20, 30 años? ¿Veis que habrá una evolución, habrá algún cambio en cuanto a tratamiento o a perspectiva de exploración? ¿Veis que se podrán incorporar otros aspectos de otras modalidades terapéuticas o otras disciplinas del mundo de la salud o de no salud? ¿O cómo lo veis? ¿Esto cómo A nivel te cuento? a nivel de, por ejemplo, de odontología, yo estoy convencido que dentro de unos años lo que ahora estamos hablando y gente nos mira como raro será lo más normal del mundo. O sea, esto que ahora parece que hasta la gente te lo discute, que si tiene relación, que si no, que si tiene que ver una cosa con otra, esto se va a acabar. No habrá ningún odontólogo que trabaje solo. Tengo clarísimo. No será mañana, pero sí será algún día. Y lo mismo que te digo con los osteópatas, pues en general, o sea, el luchar cada vez con una especie de más pequeñita, dejando de lado el cuerpo entero, esto se ha acabado. Tiene los días contados. O sea, vamos hacia allí, es que es la única salida, no podemos ir cada vez viendo más pequeñito. Sí, de hecho la gente que se forma cada vez se forma antes. Es gente recién salida de universidades, está con interés. Yo también creo como Marc que esto tiene que cambiar y sobre todo, bueno, pues porque al final te ves sin herramientas y cuando estás en equipo es como, aparte de lo bien que te sientes trabajando en equipo y lo que disfrutas, bueno, creo que al final se ven los resultados del paciente y que tiene que cambiar. Sí, creo que cambiará. Muy bien. Pues bueno, así a modo resumen, hoy hemos hablado de oclusión en postura, hemos visto la importancia del diagnóstico, exploración y evaluación individual. Con esto, a partir de aquí, podemos preguntarle al paciente verbalmente y corporalmente con distintas disciplinas, desde la kinesiología en particular. Hemos visto que realmente la mordida altera y puede afectar no solo la respiración, sino que a nivel postural, por sus relaciones anatómicas incluso y emocionales, que eso a lo mejor lo podemos dejar por otro día, que también es un tema muy interesante. Hemos visto también que las células al final es un plástico como una plantilla, como ha dicho Marc, que lo que utiliza es un poco mejorar la adaptación del resto del cuerpo con esta plantilla y que a nivel deportivo pues es muy interesante porque puede mejorar el rendimiento deportivo y eso para aquellos profesionales pues de la disciplina que sea o para aquellos aficionados que les guste mucho practicar un deporte y que quieran un plus, pues no estaría de menos pues hacer ese tipo de evaluación y puesta a punto. Y hemos visto un poquito que, como siempre, la relación o la buena relación que debemos de tener con el resto de profesionales y que el equipo ideal de nuestro Dream Team pues sería ese odontólogo, ese fisioterapeuta, ese osteópata y ese kinesiólogo para intentar de aunar esfuerzos y hablar todos del mismo idioma. Entonces, muchísimas gracias por vuestra participación. A vosotros. Sí, me gustaría hacer otro directo dentro de unos meses para intentar de hablar de otros temas que pueden ser igualmente muy interesantes. Ya os chincharé un poquito y ya os abrí algún WhatsApp. Y os recuerdo para la semana que viene que vamos a hablar de un tema que me toca especialmente porque yo también soy músico y soy trompetista y vamos a hablar con una fisioterapeuta especialista en el mundo de la música. Entonces yo creo que vamos a hablar también de oclusión otra vez, seguramente, de postura y de algunos instrumentos en particular. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra participación. Estamos en contacto. Voy a dejar colgado el vídeo aquí
y en el canal de YouTube. Y cualquier duda, vosotros espectadores, ahora en vivo y en diferido, si tenéis alguna duda, pues me podéis lanzar un mensaje privado que con la ayuda de Marc y de Fernando seguro que os vamos a responder. Pues lo que sea. Muy bien. Un placer. Muy bien. Pues Encantado. muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Venga, buenas noches. Buenas noches.